Pues vamos a arrancar ya directamente, ¿no? Porque el tiempo es oro. Bueno, buenas tardes a todos los integrantes de Despierta tu Capital. Ya veo que estáis un poquito ahí por el chat ya interaccionando. Espero que estéis pasando un feliz viernes. Y bueno, voy a ser rápido porque ya no hace falta que me presente mucho, porque ya me conocéis. Ya hemos estado hablando antes por Discord. Pero como os he ido contando un poquito a lo largo de la semana, hoy tenemos una llamada especial que tenía muchas ganas. Llevo ya tiempo a ver si, si la hacíamos y ha tenido que ser hoy. Y bueno, ya sabéis un poquito que me gusta ser congruente con lo que comparto y con lo que recomiendo. Y hoy vamos a estar haciendo literalmente un proyecto, vamos a estar viendo un proyecto en el cual yo llevo invirtiendo prácticamente 3 años más o menos. Hay gente que ya lo sabe, hay gente que es nueva y que no lo sabe. Y no solamente invirtiendo, sino reinvirtiendo absolutamente todos los meses, ¿no? Vamos a tener la suerte de poder tener aquí en la llamada a Miguel García Saiz, que lo tenemos aquí ya con la cámara, lo podéis estar viendo. Él es Custom Success Manager de Rental. ¿Ok? Rental es la plataforma número 1 de RWA, de Real World Assets, que para quien sea un poco nuevo al final, él lo explicará ahora, supongo que mejor, pero es llevar un activo físico financiero tradicional a un sistema digital representado por tokens en la blockchain y todo esto. Y no quiero tampoco alargarme yo mucho porque no quiero quitarle tiempo de la llamada a Miguel, porque creo que aquí hoy, bueno, creo no, hoy el importante obviamente es él, pero quiero que sepáis que al final que lo que vamos a ver hoy es una oportunidad muy buena de conocer un mercado que nos va a ayudar mucho a estructurar nuestras finanzas personales, que muchos tenemos ya planificadas, que las hemos hecho por privado, y de cara a poder crear esos patrimonios bien estructurados de los que siempre hablamos. Es una oportunidad muy buena en la parte de real estate tener en consideración a Rental, porque ya os digo que llevo mucho tiempo invirtiendo con ellos, me va todo fenomenal, para mí es la número 1 sin duda alguna, es que lo es de normal, ¿vale? Así que no quiero enredarme más, os voy a dejar con Miguel, si queréis dar un poquito de feedback o la bienvenida por ahí por el chat y que él os comente todo, lo que es Rental, bueno, y varios puntos que va a tocar. Y espero que el proyecto os fascine tanto como me fascinó a mí el primer día que lo conocí hace muchos años. Así que, Miguel, estás por aquí, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Carlos, primero por tus amables palabras y precisamente por la parte que me toca de Rental, pues muy feliz de escuchar que llevas ya tiempo en Rental, que estás a gusto, porque al final todo es para eso. Y, y en este sentido, pues la misión de Rental siempre ha sido hacer accesible la inversión inmobiliaria a cualquier persona, invierta desde el importe que invierta prácticamente. Entonces, bueno, antes de entrar en materia y demás, quería escuchar bueno, si me podéis confirmar que se me escucha y se me ve bien, no vaya a ser que me ponga a hablar y resulta que luego no estaba muteado. Entonces, teniendo eso claro, vale, me están diciendo por el chat que todo perfecto, que se escucha bien, así que de lujo. Yo voy a ir exponiendo hemos hablado de diferentes cosas, pues un poco qué es rental, qué es lo que hemos tokenizado, cómo se tokeniza un activo o en qué consiste exactamente el modelo que nosotros proponemos. Luego el tema de la fiscalidad, cómo se puede hacer interés compuesto y luego pues lo que quiero es que no solo hable yo, sino que si en cualquier momento alguien quiere intervenir, puede escribir por el chat cuando quiera. Yo voy a estar pendiente también de eso o incluso puede tomar la palabra y directamente preguntar lo que sea necesario. Quiero decir que no se trata de un monólogo, sino de que pues, después de esta sesión tengamos claro de cómo funciona la plataforma y en qué consiste este modelo de invertir en real estate. Entonces, sin más, pues arrancar con la primera idea y es que rental es invertir en el sector inmobiliario. Entonces, nosotros lo que hacemos es tokenizar diferentes proyectos en distintos países. Actualmente estamos en 6. Estamos en España, diferentes ciudades, pero también en Estados Unidos, en México, República Dominicana, Argentina y desde junio de este año también en Dubái. Tanto la República Dominicana como Dubái son las zonas que más movimiento están teniendo actualmente y con Rental, pues vivas desde el país que vivas y sin necesidad de solicitar una hipoteca, pues tienes la opción de invertir en este tipo de oportunidades y que el capital que inviertas se ponga a trabajar y a generar rentabilidad que procede tanto del alquiler como de la venta de esos inmuebles. Entonces, es
invertir en el sector inmobiliario y generar rentabilidades con ello, pero con ventajas que no tiene la inversión inmobiliaria tradicional. Y ahí esa es una de los puntos que más vamos a incidir esta tarde, porque aprovecho para preguntaros, de todos los que estamos aquí, no sé si podéis levantar la mano los que hayáis invertido en inmuebles, o sea, los que tengáis algún inmueble alquilado, ya sea por alquiler vacacional o ya sea pues con intención de hacer reformas para venderlos, etcétera. Pues veo que hay manos levantadas, o sea, que ya pues, conocéis las dificultades que tiene la inversión inmobiliaria tradicional. Tenéis que partir de un gran capital, tenéis que solicitar una hipoteca para poder hacerlo, salvo que ya dispongáis de esa liquidez, o recurrir a algún amigo. Después también tenéis probablemente que negociar con diferentes bancos. Luego dedicar tiempo a descubrir cuáles son las zonas de mayor potencial y llegar antes que otros inversores, ya sean profesionales o no. Luego tenéis que ocuparos de lo que supone una reforma, de poner en marcha un inmueble para que empiece a generar rentabilidad y, en definitiva, estáis asumiendo todo el coste del tiempo, el riesgo y movilizar un gran capital en un mismo activo y después el margen que hay es el que queda, porque si haces una gestión muy intensiva, tiene una dedicación de tiempo muy elevada. Y luego, en el caso de los pisos de licencia turística, pues ya sabéis lo que ocurre, que siempre está esa espada de Damocles, que es la administración diciendo, bueno, ¿este año me van a retirar la licencia o no? Entonces, claro, al final lo que debería de ser un complemento para que nos aporte tranquilidad en el mes a mes en forma de ingresos, pues se convierte en un quebradero de cabeza. Entonces, con Rental al final, pues en lugar de concentrar un gran capital en un solo activo, ese mismo capital lo puedes invertir en diferentes activos que están en distinta geografía, con distintas condiciones de mercado, con diferentes regulaciones y encima lo puedes diversificar también por categorías, porque por un lado puedes invertir en proyectos que te den una renta mensual y al pasar unos años una plusvalía por la venta. O puedes invertir en proyectos más cortos, pero que no se alquilan y en menos tiempo te dan una plusvalía por la venta. O puedes acceder a un tipo de modalidad de inversión que normalmente no suele estar abierta al inversor retail, que son los préstamos a promotor. Estamos hablando de proyectos que pueden ser work in progress, o sea, que están terminándose, o puede ser un desarrollo desde suelo, o gente que busca una financiación alternativa a la banca por tiempo y por comodidad que les permita materializar un proyecto. Entonces ahí lo que hace Rental es conceder un capital a cambio de una garantía que normalmente es inmobiliaria y ese capital se devuelve a una determinada fecha de vencimiento y con unos intereses ya pactados. Entonces, por poneros un ejemplo de esa casuística, en junio tuvimos un proyecto en Dania Beach, Florida, que se trataba de un hotel que llevaba operando. Fijaros que ya no hablamos de residencial turístico o de alquiler de larga estancia o por habitaciones, sino que hablamos de un desarrollo hotelero. Pues eso también lo tenemos en Rental. Un hotel que llevaba 30 años funcionando y que se iba a reformar por fases, un 25% cada fase. Y mientras duraba el proceso, el hotel seguía activo, produciendo rendimientos. Por lo tanto, era una operación muy buena porque es un hotel a 10 minutos del aeropuerto y a otros tantos de uno de los puertos de cruceros más grandes del mundo, en una zona que recibe 37 millones de visitantes al año. Entonces, ese hotel te daba rendimientos trimestrales y una plusvalía a los 4 años. Pues ese tipo de proyectos, estoy seguro que no lo veis en Idealista ni en Fotocasa. O sea, son proyectos que por su envergadura pues requieren de una comunidad de inversores y ya no se queda solamente al alcance de grandes fondos o de bancos. Ahora ya ese tipo de proyectos son accesibles para cualquier inversor, incluso partiendo de una persona que solo pueda ahorrar una parte de sus ingresos.
porque al final vamos a ver que rental sirve para dos cosas principalmente. Si partes de un gran capital o, por ejemplo, tenías una cartera de varias propiedades y decides vender alguna de ellas, pues ese capital, si tú lo inviertes, y voy a ser totalmente directo con vosotros para que tengamos cifras en bruto en la cabeza, si tú inviertes 100.000 euros en rental, tienes unos ingresos mensuales de 1.000. Entonces, partiendo de esa base, si yo tengo una o varias propiedades y las vendo, e invierto ese capital en rental, en diferentes proyectos, o en uno, pues yo ese capital lo puedo utilizar como ingreso, como renta, o sea, como ingreso mensual pasivo. Y ese ingreso yo puedo o utilizarlo para reinvertir en otro proyecto y hacer interés compuesto, o puedo usar los rendimientos que me da para disfrutarlos en el día a día. Porque en rental puedes tanto bancarizarlo como directamente a través de una tarjeta vincular una cartera con una tarjeta Mastercard y usar los rendimientos que te dan los inmuebles que inviertes en rental en tu día a día, ya sea para pagar en comercio físico o electrónico, sin necesidad de cambiar a banco. Entonces, es muy versátil y te permite crear esa fuente de ingresos y vivir de rentas. Si partes de un gran capital, ya lo puedes hacer. Ahora, si no partes de una situación, imaginemos, pues que has tenido acciones en bolsa o que has vendido una propiedad o has tenido una herencia o has tenido otras ganancias invirtiendo en cripto y quieres consolidar en un activo que no sea tan volátil. Pues en esas casuísticas, si tú dispones solo de una parte de tus ingresos, ahí puedes ver rental como un plan de ahorro. Pero en lugar de abrirte un plan de pensiones que no va a batir ni a la inflación, tú vas haciendo aportaciones cada mes. ¿Y qué ocurre? Pues que cada mes vas a tener más inmuebles que a su vez te van a generar más rendimientos. Entonces, si tú a cada aportación le añades los rendimientos del resto de tu cartera, lo juntas y cada vez tienes más dinero produciendo más dinero. Entonces, durante más tiempo hagas esto, mayor retorno te va a dar. Porque aquí viene otra de las ventajas que tiene rental que no tiene otras plataformas inmobiliarias. En otras plataformas, tú cobras la rentabilidad cuando el activo se vende, o sea, cuando llega al final del proyecto. Con rental no es así. Con rental puedes generar rendimientos mensuales y, ojo a lo que voy a decir, reinvertir en el sector inmobiliario desde $10. Es decir, a la que yo genere $10 o más de rendimiento, puedo hacerlo. En la inversión tradicional, yo no voy a pedir una segunda hipoteca para reinvertir la mensualidad de un inmueble. Pero en rental sí tiene sentido hacer eso y se puede hacer perfectamente. Con lo cual, es una inversión que permite el interés compuesto y, por lo tanto, eso aumenta la rentabilidad de la inversión de por sí, porque puedes reinvertir más dinero con más frecuencia. Pero para mí no es ni siquiera la principal ventaja. La principal ventaja es que cuando invertimos a la manera tradicional, lo que hacemos es inmovilizar, por eso son bienes inmuebles, un gran capital en un activo concreto. Y para yo hacerlo líquido tengo que vender ese activo a alguien que me lo compre. Pero en rental no es así. En rental, además de invertir en inmuebles, lo que hacemos es mejorar el producto inmobiliario tradicional gracias a la tecnología. Y eso permite hacer cosas que de otra manera hasta ahora no eran posibles. Y una de ellas es hacer líquida 24 horas, 7 días la inversión en inmobiliario. Y lo hacemos de dos maneras principalmente. Imaginaros que habéis invertido en rental y que puntualmente tenéis una necesidad de liquidez, bien sea por un imprevisto o por lo que sea, pero no quieres vender tu posición. Pues en rental tú puedes coger esos tokens que representan la inversión que has hecho y añadirlos como colateral simplemente con con conectarte a la página con tu cartera. Y de esa manera, sin necesidad de ir a un banco, puedes obtener liquidez extra, solucionar el problema de liquidez que tengas y luego tener flexibilidad para devolver ese préstamo. Ese préstamo no te lo da rental, sino que te lo dan otros usuarios de rental. Porque sí, en rental, además de invertir en inmuebles, puedes tú proveer liquidez como si tú fueras un banco y que otras personas
lo tomen prestado a cambio de una garantía de cobro, que en este caso es el propio token del inmueble. No tu capacidad crediticia, sino los tokens de los inmuebles que has hecho. Porque esos tokens se pueden cambiar por liquidez, por moneda estable. Nosotros usamos el USDT, por la red de Polygon. El USDT es una moneda estable, cuyo valor es siempre el de $1. Por lo tanto, no tiene la volatilidad que tienen las criptos, pero sí que te permite hacer cosas que se pueden hacer con las criptos. Por lo tanto, si yo necesitara hacer líquida mi inversión, incluso sin venderla, en Rental es posible. Pero vamos a suponer que no, que lo que quiero efectivamente es hacerla líquida porque lo necesito. Pues en cualquier momento, conectándome, puedo vender todos o parte de mis tokens al precio que yo elija y otro inversor puede comprármelos. Eso facilita que el que necesite salir de una inversión lo pueda hacer en cualquier momento y, por el contrario, el que quiera ampliar su posición, pues tenga la opción de hacerlo. Incluso la propia Rental compra en ese mercado para tener tokens en stock, ya que lo que nos ocurre a veces es que llegan personas que buscan tokens de proyectos que ya estén en activo. No esperan a que se financien, sino que ya directamente buscan algo que esté produciendo. Por lo tanto, Rental también busca tener stock y eso hace que la inversión en inmobiliario sea muy líquida, bien porque te la compra otro inversor o bien porque la puedes colateralizar y obtener liquidez extra sin recurrir a más dinero del banco o a capital nuevo. Y eso es algo pues, que hemos lanzado y que todavía se puede mejorar más, que es la siguiente capa que iba a decir, que es que en Rental tiene algo que para mí es diferencial, que es lo que nosotros denominamos estatus. El estatus lo que hace es que te da una serie de ventajas únicas que se representan con la criptomoneda de Rental, que es el RNT. Entonces, tú lo que haces es transformar euros a la moneda de Rental y ponerlos en depósito por 2 años. Durante ese tiempo, y mientras mantengas el depósito, ese dinero no está parado, sino que te genera intereses. Intereses que vienen de otros productos que tiene Rental que no tienen que ver con el inmobiliario, sino que tienen que ver con las criptos. Y que esos intereses dependen del uso real que tengan en la plataforma. Por lo tanto, actualmente te estaría dando entre un 3 y un 5% anual extra por tener ese depósito hecho y a la vez ganarías acceso anticipado y exclusivo a proyectos y no te pasaría lo que ocurre en otras plataformas, que es que lanzan un inmueble, tú quieres invertir, pero al mismo tiempo de lanzarlo te dicen que ya está financiado y siempre te quedas fuera. Pues eso no te ocurriría aquí. Y aparte, si imaginamos un proyecto que a un inversor normal le da un 10%, hay determinados proyectos en Rental que tienen ventajas en forma de rentabilidad extra para los inversores que tienen el estatus. Entonces, ese mismo proyecto a uno le da un 10, pero al inversor que tiene el estatus le puede dar entre un 15 y un 17. Y eso viene porque Rental premia a los inversores que depositan esa confianza en nosotros al comprar el RNT y depositarlo con rentabilidad extra. Entonces, si tu enfoque es el de ir invirtiendo a lo largo del tiempo y que ese capital esté trabajando a la máxima rentabilidad posible, pues te interesa tener ese estatus porque no es lo mismo que el dinero trabaje al 10 que al 15 o al 17. Entonces, si tú además tienes rentabilidad extra invirtiendo en inmuebles, el tema de la colateralización, que eso luego pues me imagino que surgirán más dudas al respecto, se vuelve más interesante porque aunque tengas que devolver un préstamo, si a ti te da rentabilidad extra, le sacas más margen a las inversiones que hagas. Entonces es un token que tiene un uso muy importante y que cada vez pues arrancamos el año con 260 Super Rental y a la altura de octubre, que aún no hemos ni terminado el año, ya se ha duplicado. Estamos hablando de que ya son 527 y no todo el mundo va a poder hacerse Super Rental porque hay una cantidad finita de RNT. Entonces, bueno, eso no quiero tampoco enfocar la charla al RNT, salvo que surjan dudas al respecto, porque
al final Rental tiene como varios pilares. Veis que en el centro hemos empezado hablando de la inversión inmobiliaria, pero vemos cómo gracias a esas otras herramientas la rentabilidad de esa inversión se puede potenciar. Entonces, si os parece, bueno, de momento no he visto que haya habido manos levantadas o dudas por el chat, pero antes de abrir, por así decirlo, en la parte de preguntas y respuestas, quería ceñirme un poco a los puntos que habíamos hablado con Carlos. El primero de ellos es que cómo se tokeniza un activo realmente, o sea, cómo lo hacemos. Vosotros sabéis que a la hora de invertir puedes hacerlo como persona física o como sociedad. Entonces, ¿qué ocurre en España? Que cuando yo ya tengo varios proyectos, no se recuerda ahora si son 4 o 5, ya la ley te considera como gran tenedor si esos proyectos se localizan en zona de alta tensión. Entonces, eso lo que ocurre es que te aplican ciertas restricciones respecto a qué precio puedes alquilar o a quién. Y luego, igual, a la hora de terminar los contratos. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Pues cuando ya llega a cierto tamaño de cartera, se crea una sociedad y invierte como sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que crearla y luego esa sociedad tiene que tener cierto movimiento contable para poder operar con normalidad. Entonces, aquí en Rental lo que hacemos es darte creada ya la sociedad, o sea, creamos una LLC en Estados Unidos que es la que tokeniza el proyecto y cuya única actividad económica y activo es el inmueble en concreto que va a gestionar, ya sea para alquilarlo o para venderlo o ambas cosas. Entonces, los tokens, si imaginamos un proyecto de 1 millón de euros, lo que hacemos es dividirlo en 10.000 tokens cada uno. O sea, cada proyecto lo dividimos en trozos de 100. Entonces, cada token vale 100. Si está en América, son $100. Si está en Europa, son 100 euros cada token. Pero da igual en qué país esté y qué tipo de proyecto sea. El valor es 100. Puede estar denominado en dólares o en euros, según la localización. Entonces, esas participaciones funcionan como acciones de esa sociedad. Entonces, en la rentabilidad que generan en bruto por el alquiler y por la venta se reparte proporcionalmente entre todos los inversores que tengan ese token. Por lo tanto, si una persona invierte 100.000 y otra invierte 1.000, pues la rentabilidad que van a generar es la misma, pero evidentemente proporcionalmente va a recibir más el que ha invertido más, aunque el porcentaje sea el mismo. Eso lo que hace es que proyectos de inmobiliarios, al tokenizarlo y fraccionarlo, pues si inviertes por criptomonedas, la compra mínima es un token y si inviertes por transferencia bancaria, la compra mínima son 5 tokens. Pero a donde quiero llegar es que incluso el que invierte 100 euros tiene el capital que ha invertido, que son 100 euros, al mismo porcentaje que el que ha invertido 100.000, salvo que el que haya invertido 100.000 sea super rental, tenga un estatus o tenga otras ventajas. Pero abre la puerta a la inversión inmobiliaria y a que el dinero que tengas, ya partas de mucho o poco capital, puedas ponerlo porcentualmente a trabajar. Y aquí, comentaba Carlos en el chat que si teníamos alguna duda sobre la marcha, que la podíamos ir comentando, levantando la mano. Veo que ya hay una mano levantada, que ahora vamos a ir enseguida, pero antes teníamos una duda de Alejandro Juzgado, que decía que yo tengo una duda, ¿se pueden depositar los fondos mediante cripto? Y si es el caso, ¿se informa efectivamente a Hacienda? Pues mira, esta es una muy buena pregunta, Alejandro, gracias por hacerla. Rental no es una plataforma en la que tú fondees la cuenta. Es decir, tú cuando inviertes lo haces por transferencia bancaria o por cripto, pero la transferencia bancaria la haces a una cuenta bancaria de Rental, que es una transferencia nacional normal, y si lo haces con cripto, el balance de esas cripto lo tienes que tener disponible en tu cartera. En este caso, te va a dejar hacerlo con USDT por la red de Polygon. Entonces, si tú tienes el balance, por lo menos 100 USDTs o más,
ya puedes comprarte un token y lo que harías es conectar tu wallet a la página y ahí en el apartado de inmuebles hay un apartado que dice invertir y tú cuando le das ya te da la opción de, con el saldo que tú tienes en la cartera que has conectado a la página, hacer la compra. Y ipso facto, los tokens pasan a tu wallet. O sea, lo que haces es intercambiar USDT por la cantidad equivalente del token del inmueble. Entonces, en este caso serían 100 USDTs un token. Pero, por ejemplo, puedes invertir 115 USDTs o cualquier otra fracción a partir del mínimo. No es que tengas que comprar los tokens de uno en uno. Puedes comprar 1,2, 7,47 o cualquier fracción que se os ocurra. Y en cuanto a lo de informar a Hacienda, la compra como tal de los inmuebles, y eso ya va relacionado con la parte de fiscalidad, no genera ningún hecho impositivo. Es decir, los hechos impositivos son cuando reclamas los rendimientos de los inmuebles por el alquiler o cuando al final del periodo de inversión se genera una plusvalía por la venta del activo. Entonces, los rendimientos mensuales son rendimientos del capital mobiliario, tienen el mismo tratamiento que una acción, un dividendo, y van en su casilla correspondiente en el borrador de la declaración de la renta. Y distinto es las plusvalías, que es solo con la venta del activo. Ahí se genera un informe en el que aparece el valor de adquisición, el valor de transmisión, la plusvalía que ha habido, las fechas, todos los detalles. Y simplemente sería incluir ese número en la casilla correspondiente de la renta. Aparte, dentro de la plataforma, en vuestro perfil tenéis un apartado de documentos, desde donde podéis descargar toda esta documentación, y una guía fiscal, por si queréis consultar con vuestro asesor de confianza, que tenga una imagen clara de qué va la plataforma, cómo funciona, qué tratamiento tiene cada cosa, y a partir de ahí, pues que si tiene cualquier duda, pues nos pudiera contactar para cualquier aclaración al respecto. Vale, luego Serrano tenía la mano levantada, entonces creo que directamente ya puedes hablar. Si te quitas el mute, si te desmuteas, ya puedes directamente preguntar, Serrano. Creo que la ha puesto por el chat ahora, la duda. Ah, vale. Vale, pues la leo yo. Entonces, Serrano pregunta que cuando inviertes en rental, ¿inviertes en un inmueble concreto o estás invirtiendo de manera diversificada en toda la cartera disponible? Vale, gracias, Serrano, también por esta pregunta, porque justamente hasta hace poco era una inversión por cada proyecto, es decir, si salía un inmueble en Atlanta, invertías ese inmueble en Atlanta. Si salía otro en Málaga, invertías en ese de Málaga. Ahora, en cambio, estamos empezando a sacar carteras diversificadas. Entonces, la última más reciente es la que tenemos ahora en activo. Se trata de un proyecto que se llama Proyecto 100. De hecho, estoy pensando que puede ser buen momento para que comparta la pantalla, para que veamos todos un poco lo que estamos comentando. A ver, pues lo pongo aquí. Se ve la pantalla, ¿no? Vale. Pues aquí tenemos este proyecto que se llama Proyecto 100 y el nombre viene por eso, porque Rental ya lleva 4 años operando y ha tokenizado ya 100 proyectos en la plataforma. Entonces, para conmemorar eso, desde que empezamos con el primer inmueble de 60.000 euros en Sevilla hasta este, que es un proyecto diversificado por 5 millones y que corresponde a parte de este proyecto, es el Burj Khalifa. Parte está en República Dominicana, en una zona que se llama Samaná, y parte está en otra zona que en la península de Yucatán, en México, en la zona de Mérida, que es un desarrollo turístico de alto standing. Pues invirtiendo en este proyecto 100 tendrías exposición a estos 3 proyectos. Y luego tenemos otro que se llama Index, que este ya se financió en su momento y también te iba dando exposición a diferentes proyectos. Ahí no era a 3 en concreto, sino era abierto.
Y la verdad que ha tenido muy buena acogida porque ya no es solo que puedas invertir desde diferentes importes en real estate, sino que además, haciendo una inversión en proyectos como este, pues ya estés diversificando en estas 3 localizaciones. Entonces, bueno, aquí ya veis que ese proyecto, lo que os hablaba, en función del estatus que tengas, pues puedes tener el dinero a un 12,5, que está muy bien, a tenerlo en un 18,35, que imaginaros eso a lo largo de los años, lo que llega a suponer. La diferencia, estamos hablando aquí que es casi un 50% extra de rentabilidad respecto a un inversor normal. Entonces, aquí, cada vez que lanzamos un proyecto, se hace de esta manera. Cuando lo tokenizamos, creamos una sociedad que se llama igual que el nombre del proyecto, aquí sería Pro100, y esa sociedad crea los tokens. Entonces hacemos un contrato inteligente en el que dice el proyecto 100 se divide en este caso son 51.000 tokens, porque son 5 millones y pico de proyecto. Sí, 5,15 millones era. Entonces, lo que hacemos es que por correo, lo primero, te llega lo que llamamos el dossier comercial. Entonces aquí ya es un proyecto en PDF con visualmente atractivo que ya te da toda la información clave que tú tienes que saber para hacerte una idea de qué va exactamente el proyecto. Entonces aquí ya te dice la ubicación, qué tipo de proyecto es, aquí estamos hablando de un préstamo, luego el tipo de explotación que se le va a hacer, si es colateralizable, es decir, si lo puedes añadir como garantía para obtener liquidez extra, cuántos tokens hay, la rentabilidad que tiene, de esa rentabilidad que tiene, cuánto es en forma de rendimiento mensual y cuánto es en forma de plusvalía, lo que dura y cuándo acaba exactamente y qué tipo de rendimiento tiene. Porque yo a lo mejor, si hago la estrategia de vivir de mis rendimientos, pues me interesa proyectos que paguen rentabilidad mensual o dependiendo de qué temporalidad me interese, pues yo aquí, por ejemplo, sé que la plusvalía la cobraría a los 3 años. Y aquí, pues tienes un análisis más extenso de por qué es una buena oportunidad, qué propuesta de valor tiene y lo que hablábamos de la rentabilidad, qué parte es de plusvalía, qué parte de rendimientos y los diferentes estatus que hay, la rentabilidad que tienen. Entonces, imaginaros, es una semana antes de que se vaya a lanzar este proyecto, a mí me llega un email con este documento y yo en ese tiempo pues puedo perfectamente resolver las dudas que tenga agendando una videollamada con Rental en cualquier momento o incluso el día del lanzamiento. Este es el canal de YouTube de Rental, veis que tiene ya 6.800 suscriptores y aquí el día del lanzamiento invitamos a alguien de dentro del proyecto para que lo presente y resolvamos las dudas y cualquier persona que se conecte ese día pues pueda invertir, o sea, pueda resolver sus dudas y que se le conteste en directo con alguien de dentro del proyecto. Por lo tanto, por un lado tienes el dossier que hablábamos antes, en el que se te explica toda la información, pero aparte es que puedes resolver las dudas que tengas en el propio directo. Entonces, aquí hay una lista que quien tenga curiosidad y quiera profundizar, que se llama Lanzamientos Rental. Y aquí veis todos los lanzamientos que hemos ido haciendo, los que se graban y las dudas aquí quedan respondidas. Luego, aparte, enviamos un email con las dudas que se han resuelto y con un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, transparencia máxima a la hora de saber en qué proyecto se está invirtiendo, tener una imagen clara de qué va exactamente y luego, por supuesto, con eso claro, invertir con total tranquilidad de saber en qué se está invirtiendo, cómo se va a pagar la rentabilidad, etcétera. Y siempre teniendo presente que la inversión que hagamos es líquida, porque la podemos colateralizar o la podemos vender en el mercado secundario, en el mercado P2P. Vale, teníamos por aquí otra.
otra duda, que en este caso es de Ciprinor, que preguntaba que cómo se declara, cómo se paga Hacienda tus ganancias. Ahí habíamos empezado a comentarlo antes. Tienes rendimientos del capital mobiliario y tienes las plusvalías. Entonces, bien por tu propia mano o a través de tu asesor, lo que te daríamos es la información de las ganancias que has tenido y simplemente en el borrador de la renta tendrías que añadir ese número. Entonces, aquí lo ideal es que si ya trabajas con tu asesoría de confianza, pues le podrías entregar la información para que lo volcaran y si por lo que sea quieres hacerlo tú, pues también dispondrías de la información para hacerlo por tu cuenta. Y si quisieras tener una asesoría con alguien experto, pues como nosotros estamos en el sector, también te podemos derivar a diferentes personas, con lo que puedes también empezar a explorar la vía de trabajar con ellos. Entonces, al final, el tema de la fiscalidad, pues cada vez lo tenemos más presente, sabemos que es importante, vamos trabajando para mejorar la entrega de la información y al final, pues de momento tenemos la guía, tenemos la información descargable, tenemos la opción también de saber a quién nos podemos redirigir en caso de que necesitéis a un experto y tenemos también una guía con toda la información para tenerlo claro. Como decía, aquí invertíamos como sociedad. Entonces, además de los rendimientos del capital mobiliario y de la plusvalía, tenemos también que tener en cuenta el modelo 720, que es el de inversiones en el extranjero. Cuando uno invierte a partir de 50.000 euros, bien sea en inmuebles, en acciones o tenga depósitos en cuentas bancarias superiores a esa cantidad, ahí tienen la obligación de informar, no de tributar, sino de informar de esas tenencias. Ahí tampoco habría problema porque os facilitaríamos esa información en dado caso que vuestra inversión superase los 50.000 euros invertidos en este caso, proyectos tokenizados desde fuera de España, que ahora mismo son todos, aunque también vamos a empezar a tokenizar con la regulación europea. Lo que ocurre es que las cosas de Palacio van despacio y en el caso de la regulación, pues para que os hagáis una idea, llevamos meses, que ya camino del año, para tokenizar un proyecto con la regulación MiCA. En el transcurso del mismo tiempo hemos tokenizado decenas con la regulación estadounidense. Entonces, por razones prácticas, lo hacemos desde Estados Unidos a través de una LLC, aunque el inmueble esté físicamente en España. Entonces, por razones prácticas lo hacemos así. Pero bueno, nosotros no tenemos inconveniente con la regulación europea, al contrario. Precisamente es que gracias a Rental se le está dando un impulso a esto, porque somos los primeros interesados en trabajar con la administración y en dar ese plus de tranquilidad y de confianza a los inversores. Y de momento, pues, estamos en ello. Y por otro lado, el white paper, que el dossier que hemos visto antes, también ha sido auditado. De manera que esa entidad responsable ha auditado el white paper y está correcto. O sea, que en ese sentido, pues siempre hay que pensar que al final Rental se basa en la confianza. Las personas, una de las ventajas que tiene Rental es no tener que dedicar tu tiempo a encontrar esas oportunidades allá donde estén. Eso es porque hay un equipo experto detrás y un conjunto de asociaciones estratégicas que tiene Rental en función de la zona en la que estemos tokenizando, con expertos de notada experiencia y trayectoria en esa zona. Es decir, que los proyectos tienen una rentabilidad tan buena porque colaboramos con expertos de esa zona. Entonces, eso hace que al final pues tengas muchos filtros antes de que un proyecto llegue siquiera a lanzarse en la plataforma. Ha pasado por nuestro departamento de real estate y no nos asociamos con cualquiera, sino con gente que tenga una reconocida trayectoria en el real estate en esa zona.
Entonces, a ellos les viene bien porque, por un lado, sus proyectos llegan a la comunidad de rental, que cada vez es mayor, y al mismo tiempo nosotros podemos ofrecer a nuestros inversores con una mayor frecuencia cada vez mejores proyectos, porque, insisto, el primer proyecto de rental era un inmueble en una zona humilde de Sevilla de 60.000 euros y luego, gracias a diferentes asociaciones, pues lanzamos en el edificio más alto del mundo. Entonces, ahí ha habido una trayectoria, ha habido un camino que se ha ido construyendo y hay un dato que se comentó en el Rental Meet de ayer y que creo que vale la pena subrayar. El 80% de nuevos inversores que han habido en septiembre han venido referidos por otro inversor que ya estaba en la plataforma. Eso no ocurriría si la gente que invierte en rental, como por ejemplo Carlos, no estaríamos teniendo este evento porque él no se arriesgaría a comunicar algo que él mismo no utilizara o que no viera claro. Entonces, nosotros somos conscientes que la confianza cuesta mucho de ganar y muy poco de perder y por lo tanto nos aseguramos bien de cualquier cosa que lanzamos antes. Y eso hace pues que al final se vaya construyendo esa confianza y que la gente que se registra en rental pues ya vaya con esa seguridad de decir, bueno, esto ya lo han visto alguien experto y tiene el debido respaldo y la suficiente confianza como para querer lanzarlo aquí. Y en base a eso, pues como el poder invertir desde diferentes importes, pues también hace que el riesgo sea menor. Porque imaginaros, yo vivo en Valencia y aquí el año pasado tuvimos el problema que tuvimos con las inundaciones. Si yo hubiera invertido en Paiporta un piso que, pues, aunque lo haya comprado por buen precio y pasa eso, pues yo sigo teniendo que pagar la hipoteca, pero ahora me resultaría mucho más difícil venderlo o incluso alquilarlo, porque a lo mejor mucha gente no quiere vivir ahí, por si acaso. Y luego porque, bueno, cosas como el transporte público, pues no os imagináis lo que es a día de hoy, porque hay vías de metro que siguen sin abrirse y los autobuses van a reventar y tardas, lo que antes tardabas minutos, pues ahora tardas una hora. Entonces, las propiedades de esa zona pues han perdido valor. Y si yo he concentrado todo mi capital ahí, pues tengo un problema. En cambio, ese mismo capital en diferentes zonas, como hemos visto en rental, pues es mucho más difícil que ocurra algo así. Y si ocurriera, pues nunca te afectaría a toda la cartera. Entonces, eso hay que ponerlo en valor y aprovechar las ventajas, porque lo cierto es que antes esto no existía, pero ahora está al alcance de cualquiera. Y de hecho hay todo un equipo detrás para que incluso a alguien que parta absolutamente desde cero se le haga un proceso personalizado para ayudarle a que cree la cuenta, que se cree la billetera y desde cero y que pueda aprovechar estas oportunidades, que la tecnología o las dudas no sean una barrera para poder aprovechar las bondades de este modelo de inversión que antes pues, solo estaba reservado a profesionales del real estate o grandes actores de inversión. De lo que hemos ido comentando, van saliendo más dudas. ¿Queréis preguntar alguna cosa más? Que profundice en alguna materia de las que hemos tratado. Hemos hablado de fiscalidad, hemos hablado también de colateralización. A lo mejor queréis hablar un poco más respecto a cómo se hace eso de la colateralización. Puedo ir profundizando sobre ellos. Si no... Explica un poco el tema de la colateralización, porque hay según qué cosas o según qué dudas que yo estoy viendo que en el día a día luego yo les puedo también ir resolviendo por mi comunidad privada, o sea, no hay problema. O sea. Mira. Si el caso es que bajando el chat ahora sí que he visto más preguntas. ¿No? Me había quedado yo... Sí. Vale, voy a irlas retomando. Por un lado, Jesús Falces nos preguntaba que cuáles son los riesgos de invertir en rental y si tiene algún tipo de garantía para el inversor. Pues los riesgos son exactamente los mismos que la inversión inmobiliaria, los mismos, con el atenuante que al poder invertir desde menos importe en diferentes proyectos,
pues reduces el riesgo, ya que no pones todos los huevos en la misma cesta, por hablar rápido y mal. De esa forma, pues el riesgo es menor. Si tienes en cuenta también que la experiencia de haber lanzado ya 100 proyectos y que no hayamos tenido ninguno que no haya... O sea, algunos pueden haber tenido más o menos ganancia, pero no ha habido ninguno que digas se ha perdido toda la inversión o se ha ido al traste, porque al final los tokens son activos reales, son inmuebles. Entonces, sí que hemos tenido proyectos como en Valencia, justamente por esto, que tuvo problemas que hizo que no se pudo alquilar con la normalidad que estaba previsto. Pero, ¿qué se hizo? Pues se vendió, se recuperó el capital invertido más algo de plusvalía, menos de lo que había previsto. Y ese capital se devolvió a tiempo para invertirlo en un proyecto mejor, como en ese momento era el de Samaná, que te daba hasta un 20% de rentabilidad anual si era super renter. O sea que incluso en circunstancias que se van a las peores previsiones, somos capaces de darle la vuelta a la situación, cerrar con ganancias y reorientarlo a otro proyecto mejor. Entonces, lo que sí puedo decir es eso, que ninguno se ha ido a cero, que son 100 proyectos, que eso ha pasado en uno y aún así nadie perdió dinero. Entonces, en ese sentido, ahí bien por la gestión. Preguntaba un poco más arriba, Serrano también, que si no he entendido mal, dice que generar un 12% de rentabilidad anual. Si esta rentabilidad está ligada a bienes inmuebles, ¿qué sucede, por ejemplo, en caso de una crisis inmobiliaria o general? ¿Dónde bajan a gran escala, donde bajan a gran escala tanto las ventas como las rentas personales y o vacacionales? ¿Cómo se afrontaría la situación? Vale, pues esa es muy buena pregunta, Serrano. Como hemos visto, teníamos diferentes modalidades de proyectos: alquiler con venta, clipping y préstamos a promotor. Siempre, 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 siempre vas a saber de antemano qué tipo de proyecto es y, por lo tanto, qué riesgos puedes estar asumiendo. Entonces, ahí la clave es la diversificación. Si tú inviertes solo en una zona, pues estás expuesto a las condiciones de mercado de esa zona. Si tú inviertes en una temporalidad de proyectos que se vendan a mercado, pues entonces estarás expuesto a que a que el valor pueda ser diferente, pero también para bien, ¿eh? Entonces, al final, tú lo que vas a tener es la información de cada proyecto de manera previa a hacer la inversión. Entonces, al final va a estar en tu mano cómo diversificas esa cartera. Nosotros te podemos orientar, guiar respecto a resolver las dudas de cada proyecto, pero al final los riesgos, insisto, son los mismos que en el inmobiliario, con la diferencia de que tu inversión es líquida 24/7 y que puedes invertir desde menos cantidad. Por lo tanto, puedes tener total control del riesgo que estás asumiendo. Vale, teníamos, no sé si quieres intervenir tú, Carlos, ahora o sigo. Quiero puntualizar una cosita. Yo Sí. llevo ya prácticamente 3 años más o menos invirtiendo en rental y bueno, como todo el sector inmobiliario siempre hay riesgos de subidas, bajadas, pero yo prácticamente todos los proyectos en los que he entrado, los porcentajes que te dicen rental 1 año o 2 años vista, al final siempre han sido superiores las rentabilidades. Muchas veces nos ponemos en el caso, y las crisis inmobiliarias al final tampoco, o sea, no se va a cero, o sea, pueden bajar pero vamos, normalmente siempre rental acaba sacando más porcentaje de lo que te acaban diciendo al principio. Es por lo menos en mi experiencia. Yo ahí, y al hilo de lo que dices, Carlos, quería comentar que pensemos en qué activo estamos invirtiendo. Es decir, ahora se habla de inteligencia artificial, de cripto, vale, cambio tecnológico. Bien, por mucho cambio tecnológico, la gente en la antigua Roma vivía en casas y en el siglo XXI vive en casas. Es decir, estamos en un mercado que tiene alta demanda. Y concretamente en España se producen la mitad de vivienda de la que se demanda realmente. Y yo, por experiencia propia, en mi barrio, he visto que donde antes había tiendas y comercios, ahora hay viviendas. Porque reforman los locales a vivienda para alquiler. Entonces, estamos en algo
que tiene una altísima demanda y, por lo tanto, que, bueno, como cualquier mercado puede tener ciclos, pero si lo que tienes es un valor real, pues sabes que tardará más o menos en recuperarse, pero se recupera. Entonces, no invertir sabemos que es pérdida asegurada. O sea, el dinero se derrite igual que chocolate en agosto y por lo tanto, invertirlo en el sector inmobiliario, pues sabes que es un sector de alta demanda y que a pesar de los ciclos, pues te va generando una rentabilidad muy atractiva y además al poder diversificar, pues reduces todavía más ese riesgo. Por lo tanto, eso, unido a que todos los proyectos han sido analizados por expertos en real estate, pues al final garantía absoluta no existe, pero estamos hablando de activos reales que no se van a ir a cero, que tienen alta demanda y que tú puedes modular el riesgo porque eres quien diseña tu cartera con total libertad. Vale, luego hablábamos que decía Christian Martel que él entró en el proyecto de Index, justamente que lo comentamos antes. Luego, Andy comenta que si se invierte a través de cuenta bancaria, ¿es obligatorio tener tu wallet cripto y tener que mover todo uno mismo? ¿O se puede hacer de forma que Rental se ocupa de todo? Pues ahí, Andy, tú puedes invertir por transferencia por cripto, pero ten en cuenta que al final la wallet te hace falta. ¿Por qué? Porque cuando tú compras por transferencia, no te podemos enviar los tokens a tu cuenta bancaria porque es una red diferente. Entonces, igual que tú tienes una cuenta bancaria para tener tus euros, la wallet sirve exactamente para el mismo propósito, para tener dinero, pero es que además puedes tener activos. Eso es lo revolucionario. O sea, imagínate que tú pudieras crear una moneda que representase tu casa y esa moneda la tuvieses guardada en tu banco en vez de en una escritura de papel. Y que tú pudieses transmitir esa moneda o una parte o partes de esa moneda a otra persona para vender tu casa de manera instantánea y de manera totalmente transparente e inmutable. Pues eso es lo revolucionario, que desde tu propio navegador web puedas tener una aplicación que te sirva para tener activos, además de dinero, y que puedas, lo que hablábamos, colateralizar, vender, transmitir, todo de manera instantánea y de manera fácil. Lo de la wallet, no te preocupes, Andy, porque si es tu caso que no has tenido hasta ahora ninguna, nosotros te ayudamos a cómo instalarla, cómo configurarla desde cero, cómo al final aprendes a hacerlo por tu cuenta, vas a ganar esa autonomía y vas a tener la libertad pues, de disfrutar esas rentabilidades que ganas gracias a tu inversión y a custodiarlas de manera segura. Entonces, al final, la wallet lo tenemos que ver como cualquier otra aplicación de las que tenemos en el móvil que te permite, pues, hacer cosas con tu dinero para que se revalorice y para disfrutar los frutos de las inversiones. Aquí luego Jorge Gil también comentaba que yo creo que no me he enterado bien. Cuando inviertes en rental estás invirtiendo en proyectos inmobiliarios, pero al tokenizar los proyectos, el inversor recibe tokens o los tokens hay que comprarlos aparte. Vale. Nosotros, lo que hablaba antes de cómo tokenizábamos, lo que creamos es una sociedad. Esa sociedad es la que tiene la propiedad del activo y los tokens son como acciones de esa sociedad. Entonces, los tokens que tú compras, por hablarlo mal y rápido para que se entienda, es como si tuvieras acciones de un piso. Entonces, esas acciones, en tanto en cuanto tú eres accionista, pues te dan el derecho al cobro de los rendimientos por el alquiler y también por la venta. Entonces, no eres propietario del inmueble, sino que eres propietario de unos tokens que son acciones de la sociedad propietaria y gestora de ese inmueble. Entonces, esos tokens se depositan en tu cartera y el contrato inteligente de ese proyecto, cuando lo tokenizamos nosotros, lee cuántos tokens tienes de ese proyecto. Y en base a eso, sabe que cuando se alquile, cuando genere rentabilidad o se venda, en base a esa rentabilidad generada, a ti, en proporción a los tokens que tienes, te corresponde X cantidad de
de rendimiento en forma de USDT. Entonces, eso lo que permite es dejar programados los pagos de los rendimientos y de las rentabilidades. De manera que no hay que ir uno por uno, sino que se pueden enviar miles de pagos de manera instantánea y sin coste a los inversores, vivan donde vivan. Entonces, es eso. El token es la representación, lo puedes entender como un ladrillo digital. La suma de la totalidad de ladrillos forma la casa o el edificio y tú puedes comprar algunos de esos ladrillos y el tenerlos te da derecho a los rendimientos y también puedes, si es que tuvieras necesidad de liquidez, colateralizarlos o venderlos, esos ladrillos, y que te los compre otro. Y a partir de ese momento el nuevo propietario es quien recibe las rentas de esos proyectos. Entonces, el token es la representación, pero el activo subyacente es el inmobiliario. Pero la forma de estructurarlo es una LLC y los tokens son como acciones. Eso permite fraccionarlo y programar el pago de rendimientos. Si por lo que sea, Jorge, no he respondido bien a la pregunta y quieres que te profundice o matice alguna cosa, pónmelo por el chat y mientras voy resolviendo una duda de Christian Martel que dice que estaba viendo que para ser Super Rental o Rental Pro solo me da la opción por transferencia bancaria. ¿Se puede hacer con cripto? Y la respuesta es que sí. Se puede hacer también con cripto y en este caso deberías escribir por correo electrónico a soporte@rental.co. Lo voy a escribir ahí por el chat, soporte@rental.co. Que bueno, en la propia web también tenéis un apartado de ayuda y os sale. Y si no, Carlos seguro que os da la dirección. El tema es que os tendríamos que dar la billetera para que hagáis el ingreso para hacerlo por cripto. Y luego en la página web subiríamos la captura de pantalla de Polygon Scan, o sea, de la blockchain, como comprobante. Y de esa manera nos saldría la orden con su justificante, que en este caso sería la blockchain, Polygon Scan, donde saldría que de la billetera en este caso, a ver si se invierte, vale, no, era más para abajo, de Christian, o sea, saldría que de la wallet de origen de Christian se ha enviado una determinada cantidad de USDT a la wallet que Rental le ha dicho a Christian que es para hacer el envío y el comprobante es la captura de pantalla que lo ha subido ya la foto a través de la propia web. De esa manera, solicitándolo a través de la web, creamos la orden, pero tú has hecho el pago con cripto. Entonces es perfectamente posible hacerlo con cripto. Simplemente añades el paso de contactar con nosotros antes para coordinarlo y darte la billetera correcta. Y ahí en el formulario de la web tendrías que elegir como divisa el dólar y de esa manera te aparecería la cantidad que tienes que hacerlo. Pero bueno, eso en dado caso que ya cuando nos contactaras lo terminaríamos por hablar y estaríamos en contacto durante todo el desarrollo de la operación. Y una vez que ya te llega el acuerdo de suscripción y firmas, te lo entregamos depositado en staking. Y también te explicamos cómo verlo, etcétera. Luego, Yero Ceuta comentaba que si todo el mundo tiene el mismo beneficio, a menos que tenga más rango, ¿cómo puedo vender mis tokens al precio que yo quiera a otros usuarios? No he entendido bien. Vale. Imaginemos, yo he invertido en un proyecto y ahora esos tokens los tengo en mi cartera. Pero resulta que al mes siguiente, pues necesito venderlos. Entonces, ¿qué hago? Conecto mi billetera a la página del mercado P2P y ahí me aparece, de hecho, mira, creo que es mejor que lo hagamos directamente, porque así lo vais a ver más claro y como se va a quedar grabado, pues lo vemos más fácil. Voy a compartir la pantalla. Vale. Entonces, yo ahora estoy aquí. Entonces, yo entraría a mi web y aquí en el menú lateral hay un apartado que dice P2P.
y me dice que voy a ser redirigido a una página externa y que haga clic en el botón de acceder al P2P. Entonces le doy. Y cuando le doy, me sale aquí un botón para conectar mi billetera. Cuando conecta la billetera, aquí hay un botón un poquito más abajo, en la parte derecha, que dice nueva oferta. Cuando yo le doy aquí, me aparece una interfaz en la que yo puedo elegir cuántos tokens quiero vender, a qué precio salieron y yo puedo elegir a qué precio venderlo. Es decir, yo tengo la orientación de a qué precio yo compré con ese proyecto, pero yo lo puedo poner por más o lo puedo poner por menos. Y entonces aparecería, por ejemplo, este de Dania Beach. Vemos que sale. Voy a ponerlo un poquito más grande porque igual en mi pantalla vemos que hay como diferentes lotes. Por ejemplo, este usuario, que aquí solo sale parte de su billetera, vende un token a 101 USDTs, no a 100. Aquí estamos hablando de un proyecto cuyo token se lanzó por un precio de 100 USDTs, porque es el precio que tienen todos los inmuebles que se lanzan en dólares. Pero él lo está vendiendo por 101 y eso lo hace porque él elige a qué precio se vende. Entonces, yo aquí, pues simplemente conectando, en este navegador no la tengo, pero conectando aquí mi wallet, si tengo el saldo de 100 USDTs o más, le puedo dar al botón de comprar y al instante el vendedor recibe 101 USDTs y yo el token de Dania Beach. De esa manera, yo sería el nuevo propietario y todos los rendimientos que genere a partir de ese momento los recibo yo. Mientras que la persona que vende este token ha tenido la opción de salir, bien sea porque necesita liquidez o bien sea porque prefiere rotar este capital a otro proyecto que le guste más. Bien que esté en el P2P o bien que sea un proyecto nuevo. Entonces, esto lo he hecho simplemente conectando mi cartera y yo aquí puedo comprar o puedo vender. Las dos cosas funcionan. Entonces, no sé si con eso, Yero, respondo a tu pregunta, pero si no, si necesitas alguna ampliación más al respecto, veme comentando y mientras tanto sigo respondiendo más dudas. Cristian Cuesta pregunta que si Rental no tiene ningún tipo de comisión. Y efectivamente, cuando, por ejemplo, Cristian, si inviertes por transferencia bancaria, imagínate que inviertes 1.000 euros, tú al momento de invertir no te vamos a cobrar X por invertir y al final te llega menos. No. Nosotros transformamos el capital que tú inviertes al token del inmueble, a razón de un token, 100 dólares o 100 euros, dependiendo de dónde esté. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a la página de Rental, aquí, por ejemplo, en inmuebles, todos los porcentajes que vemos aquí ya tienen incluida la comisión de Rental. Es decir, que si, por ejemplo, este de Samaná nos dice que tiene una rentabilidad del 15, en esa rentabilidad del 15 ya va incluida la comisión de Rental. Por lo tanto, Rental sí que tiene comisiones, pero las aplica, vamos a decir, a la buena gestión de ese proyecto. No te cobra por al momento de invertir, sino que ya en todos los cálculos se ha incluido la comisión. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Luego comenta Juanjo que, oye Miguel, una pregunta. Si yo ya tengo una LLC de Estados Unidos, ¿cómo opero con Rental? Gracias. Pues mira, Juanjo, ahí tú cuando te registras en Rental puedes elegir crearte una cuenta como persona física o como sociedad. Entonces, en este caso, habría que hacerlo como sociedad y ahí pues te piden una documentación distinta de la que se pide a un inversor que es persona física. Como persona física te piden simplemente el DNI o el pasaporte y como sociedad pues te piden el acta de titularidad real y las escrituras. Y en caso de que
haya varias personas, pues o sea, que se vea que tú eres el administrador de esa sociedad. Y así es como se invertiría como empresa. Ambas son perfectamente viables y solo cambia eso, el tipo de documentación que se pide a cada una de ellas. Luego, también tener en cuenta que a la hora de invertir, si te creas una cuenta como sociedad, si inviertes por transferencia, tendrías que invertir desde una cuenta que esté a nombre de esa sociedad, no de una cuenta personal tuya. O viceversa, si te registras como persona, no invertir desde una cuenta que esté como titular la sociedad. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta. Y ahí, en ese sentido, si antes de iniciar los trámites y demás, te recomendaría contactar con soporte@rental.co, porque así te pongo en contacto con el compañero que se ocupa de esa parte, y así, si tienes más dudas o quieres profundizar en ese proceso en concreto, pues él te podrá ayudar incluso mejor que yo. Vale, por ahí Juanjo. Luego, a ver, alguna duda más que teníamos. Serrano vuelve a preguntar que si ha comentado que ustedes mismos pueden colateralizar los tokens. ¿A qué APR? ¿Se hace de manera pignorada o hipotecaria? Vale, pues ahí vamos a hablar un poquito más de RenLever, aprovechando que estoy compartiendo la pantalla para que todo el mundo lo vea. Si yo me voy aquí a donde dice en novedades, en el apartado de novedades, pone RenLever. Entonces yo aquí conectaría mi wallet con el botón de arriba a la derecha, siempre es igual en todas las plataformas cripto. Conectamos la wallet y ya la página lee los tokens que yo tengo. Entonces, en RenLever puedo hacer dos cosas: o añadir liquidez en forma de USDT o pedir prestada liquidez, poniendo como garantía cualquiera de los tokens de Rental, pues estos que vemos aquí, ¿no? Todos estos son tokens colateralizables en Rental. Entonces, si yo he invertido en cualquiera de estos, los puedo añadir como garantía y obtener liquidez extra para invertir. Por lo tanto, primera cosa que puedo hacer en Rental: si tengo USDT, lo puedo añadir y prestarlo como liquidez. ¿A qué porcentaje? Pues voy a dejar de compartir un momento para abrirlo en el otro navegador, porque es que me he dado cuenta que en este no lo tengo instalado, pero no os preocupéis porque lo tengo aquí a mano y me cambio enseguida. Voy a entrar a la página web de RenLever, porque es que si no, no me va a dejar ver los porcentajes si no me conecto, y así lo vemos más claro todos. Vale, vuelvo a compartir pantalla, ahora sí. Pero esta, bueno, sí, esta me vale. Compartir. Aquí se ve. Entonces, yo ahora mismo, si yo presto liquidez, es decir, tengo moneda estable, la puedo añadir aquí y me estarían pagando un 11,64% anual cada 10 segundos. Es decir, la rentabilidad es 11,64% anual, pero no tienes que esperar a que pase un año para cobrar, sino que los rendimientos se van pagando cada 10 segundos y se vuelcan automáticamente sobre el capital que ya hayas añadido. Entonces, hace interés compuesto y estamos hablando de moneda estable, cuyo valor es siempre $1. Entonces, al añadir aquí el capital, lo que estamos haciendo es añadirlo a una piscina en la que la gente que quiere pedir prestado pues tiene liquidez disponible para obtener, pero poniendo como garantía un token que, si no me pagan, yo sé que ese token se va a liquidar, se va a convertir a USDT y se me va a devolver. Entonces, no es que se lo preste yo a un inversor en concreto, sino que hay como dos bolsas. Una bolsa con la gente que presta USDT y otra bolsa con los tokens que se ponen como garantía por todas las personas que quieren pedir prestado. Entonces, hay esas dos cosas. Por lo tanto, y se pueden hacer las dos cosas. Y ojo, para esta parte de
añadir liquidez en moneda estable y hacer lo mismo que haría un banco, no hace falta estar registrado en Rental. Es decir, si yo tengo liquidez, si yo tengo USDT en mi cartera y yo ni siquiera estoy registrado en Rental, yo puedo añadir aquí liquidez en moneda estable para que la gente que sí que ha invertido en Rental y que pone tokens inmobiliarios como garantía, que sí que puedan invertir. O sea, que sí que puedan pedir prestado. Por lo tanto, esto es descentralizado, el añadir liquidez. Ahora, si yo lo que quiero es pedir prestado, bueno, antes de pedir prestado, también tengo que deciros que esto no está bloqueado. Es decir, si yo añado aquí 10.000 euros en USDT, ahora mismo estarían trabajando al 11,64 y cada 10 segundos cambiaría la cantidad de USDT que yo tengo, porque sería el capital original que yo puse más los intereses que cada 10 segundos se le van añadiendo. Entonces, ese capital no está bloqueado y la única restricción que tiene es que ahora, por ejemplo, hay un total de 2,54 millones de liquidez para pedir prestado. Y de esos 2,54 millones, hay ya prestados 2,41 millones. Entonces, si yo quisiera retirar 1 millón, por ejemplo, por ponerme en un caso absurdo, no habría liquidez suficiente. Ahora mismo habría una liquidez de 130.000 USDTs. Pero si yo quiero retirar 15.000 USDTs, ahora mismo podría perfectamente. Entonces, yo de aquí puedo sacar cuando quiera, siempre y cuando haya liquidez suficiente. Que si la gente cuando repaga préstamos o cuando añade nueva liquidez, pues volvería a poder retirar. ¿Cómo se regula eso? Con el tipo de interés, que justamente Serrano es lo que estaba preguntando. Aquí el tipo de interés es variable y no de cualquier manera, sino variable en tiempo real. Es decir, va en función de la oferta y la demanda. Si todo el mundo pide prestado, y imaginaros que estos 2,41 millones que hay ya prestados llegan a ser 2,50, por ejemplo, casi lo que hay, aquí el interés por pedir prestado subiría a un máximo de un 17. ¿Eso qué ocurriría? Pues que esto que aquí ahora me dan un 11, ahora me darían un 15. ¿Por qué? Porque casi toda la liquidez está ya prestada, entonces pedir un préstamo se vuelve muy caro. Pero ¿qué ocurre? Que al subir tanto los tipos, viene gente y dice, ostras, que me van a pagar un 15% de rentabilidad por añadir moneda estable, pues lo quiero, deposita y vuelve a haber liquidez. Al haber liquidez, bajan los tipos de interés. Como bajan los tipos de interés, llegan otros y piden prestado. Entonces, constantemente se está ajustando y reajustando al alza y a la baja. Por lo tanto, el interés real que yo pago no es el que vemos aquí, es el promedio del interés real que haya habido desde que yo abro una posición hasta que la cierro. Para que tengáis unos datos de referencia, nosotros que lo vamos monitoreando constantemente, el tipo de interés medio por pedir prestado es un 12 y el de prestar un 10, para que lo tengáis como referencia. Entonces, si lo veis por debajo del 12, quiere decir que es un tipo de interés bajo para lo que es esta plataforma. Y si lo veis por encima, pues es que en ese momento está caro. Entonces tú puedes ir modulando y decir, bueno, pues o sea, por ejemplo, si yo soy super rental y invierto en el proyecto que os mostraba antes pues en este, por ejemplo, de Proyecto 100, si soy super rental hemos dicho que a mí me da un 18,35. Entonces, aunque tuviera que pagar un 13,77 en este momento, le estaría sacando un 5. Es otra de las ventajas que tiene ser super rental, porque al tener rentabilidad extra le sacas más margen al apalancamiento. ¿Por qué estos intereses tan altos? Pues porque este mercado de apalancamiento nació a finales del 24, con una liquidez inicial de 100.000. Estamos hablando de que en un año, casi un año, ha pasado de 100.000 a 2.540.000. Es decir, crece muy rápido, pero tenéis que tener en cuenta que como Rental lleva ya 4 años,
ahora mismo está descompensado porque hay 2,54 millones de liquidez para 23 millones de dólares que se pueden colateralizar. Es decir, hay 10 veces más capacidad de colateralización que liquidez para financiar. Por eso, de momento, los tipos de interés son altos. Pero a medida que vaya creciendo la liquidez, y ya veis que lo está haciendo porque se ha multiplicado por 25 en menos de un año, pues estos porcentajes se van a moderar. Y la idea es que al final, a ti por pedir prestado te salga por un 8, entre el 8 y el 10, y por añadir liquidez entre un 6 y un 8. Pero eso tendrá que ser en una etapa más madura. De momento, yo creo que el mejor uso de Rent Lever es o para si eres super rental, porque gracias a esa rentabilidad extra le sacas margen, aunque tengas que devolver intereses, porque un 18 sobre un 13 pues es atractivo. O si tienes, por ejemplo, que sale un proyecto que te gusta mucho, 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 pero que en ese momento no tienes liquidez y te quieres asegurar la entrada, pues colateralizas y luego devuelves el préstamo. O para gente que diga, bueno, yo en lugar de ir devolviendo el capital, lo que voy a ir haciendo es que a medida que vaya invirtiendo, voy añadiendo más colateral. De manera que, imaginaros que yo, el primer proyecto que invierto y que colateralizo es Costa del Sol. Pero después sigo invirtiendo y también invierto en Bridgeport, en Dubái, en Madrid, en Naples, Index. Vale. Pues cuando luego Costa del Sol se acabe, voy añadiendo el resto que he ido invirtiendo como colateral, libero este y cuando recupero el capital y la plusvalía, pago la deuda. O toda o parte de la deuda. Porque hay que entender cómo funcionan los préstamos. En un banco te piden un dossier para saber si concederte la hipoteca o no. Y cuando te la conceden tienes un plan de amortización con un capital y unos préstamos. ¿Qué ocurre? Pues que tienes que atender los pagos en el vencimiento que te ponen. ¿Cómo es con Rent Lever? Pues tú solicitas un préstamo, vamos a poner un caso para que se entienda. Suponemos que pedimos, pongo como colateral un token de Costa del Sol. Vale, hemos dicho que un token son 100 euros, en el caso de Costa del Sol porque está en España. Entonces los proyectos españoles están en euros y un token son 100 euros. Pues yo puedo añadirlo como colateral y pedir hasta el 75% como préstamo, es decir, 75 euros en forma de USDT. Entonces yo, si tengo la opción de pedir lo máximo, que son 75, o puedo pedir menos. Tengo flexibilidad para... No tengo por qué pedirlo todo, quiero decir. Entonces, vamos a suponer que lo pido todo. Yo tengo 75. Entonces, yo puedo no devolver nada hasta que... Y tendría de margen hasta que me liquiden. ¿Cuándo me van a liquidar? Pues si hemos dicho que en promedio es un 12% de interés, porque tiene picos que sube, que baja, pero en promedio es un 12%. Si es un 12% de interés el que yo tengo que devolver, significa, voy a hacerlo aquí con la calculadora, yo tengo la deuda de 75. Entonces, si el promedio anual es un 12, significa que 75 por 12%, yo al final del año deberé los 75 que pedí más los 9 que se me ha generado de interés. Entonces, mi deuda pasaría a ser de 84. ¿Qué ocurre? Que mi umbral de liquidación es cuando llegue a 80. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir hasta el 75, pero la liquidación se produce cuando mi deuda, es decir, lo que yo pedí más los intereses que me ha generado, llega a 80. Entonces, si hemos dicho que son 9 los que con la rentabilidad anual, los intereses que se me generarían en un año, si yo divido 9 entre 12, significa, ahí, sí, 9 dólares, bueno, perdón, 9 euros en USDT de intereses
dividido entre 12 meses significa que cada mes se me va a generar 0,75 de intereses. Entonces, si 75 más 5, que es el umbral de liquidación, son 80, pues aquí si yo divido 5 entre 0,75, que es lo que el margen que tengo menos lo que se me genera al mes, significa que yo tendrían que pasar 6,6 meses sin yo devolver absolutamente nada para que me liquidaran. Y como los tokens que pongo como garantía no son volátiles, no pasa como con las cripto, que un día te sube un 10% y otro día te baja un 20%, al ser un activo estable, pues reduzco mucho el riesgo de liquidación y me da margen suficiente para devolver la deuda a mi ritmo, porque puedo devolverla de golpe o poco a poco. Eso depende completamente de cada persona. Entonces, aunque veáis que el tipo de interés es variable, pues ya hemos dicho que es un promedio, que si eres super rental sí que te puede interesar gracias a esa rentabilidad extra, que puedes no solo pedir prestado, sino prestar y cobrar, en vez de tener que pagar un 13, puedes cobrar tú un 11,6 actualmente, en promedio un 10. Y esta rentabilidad es un negocio distinto del inmobiliario. Esto es como si tú fueses un banco de préstamos y prestases a gente que quiere, pero todo respaldado por token inmobiliario, con lo cual tienes la garantía asegurada. Y los fondos, como hemos dicho, no están bloqueados. Con lo cual te quedaría una especie de cuenta remunerada en moneda estable, respaldado por garantía inmobiliaria, en este caso, y encima lo puedes hacer de manera descentralizada porque para añadir liquidez, insisto en que no hay que estar registrado. Para pedir prestado, sí, porque lo que pones como garantía es un token inmobiliario y para invertir en tokens inmobiliarios tienes que haberte registrado. Entonces ahí sí que... Pero bueno, da mucho juego. Vale, luego Naomi comenta que en caso de que un inmueble en construcción, ¿cómo se generan los intereses hasta tener el inmueble acabado y en funcionamiento? Pues ahí estaríamos hablando de un modelo de préstamo, como el que estábamos viendo antes a ver, lo abriré. ¿Era este? No, era... Bueno, en el tipo que estábamos hablando antes, de Proyecto 100, son proyectos que, bueno, en el caso del Burj Khalifa ya está construido, pero lo que se va a hacer es fusionar dos apartamentos. Entonces, cuando tú vayas a invertir, Naomi, puedes invertir solo en proyectos que den rendimientos mensuales. No tienes por qué invertir en uno que no lo sé. Es al final una elección. Pero si no, hay préstamos a promotor. Por ejemplo, Carlos lo conocerá, los de Yucatán, los de Bacalar. Son proyectos que tuvieron mucha acogida porque aunque se están desarrollando, al final es un préstamo a un promotor. Entonces, es como si yo te presto dinero y acordamos que, oye, aunque tú no tienes el proyecto desarrollado todavía, cada mes me vas a devolver una parte o unos intereses. Entonces, esa información, Naomi, la vas a tener siempre antes del proyecto. Entonces, si te dan, siempre vas a saber de antemano cuándo se cobran los rendimientos y si son mensuales o al final de la plusvalía. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es que depende de cada proyecto. Hay casos en que son intereses que paga la persona que ha pedido prestado, hay otras veces que es el alquiler y hay otras veces que es solo la venta. Entonces, ahí depende de qué proyecto estemos hablando. Ahí Cristian también nos comenta que está potente eso. Me alegro que te guste, la verdad es que es así. O sea, es muy potente el poder invertir de esta manera porque a mí la verdad, en mi casa, mis padres han sido autónomos desde en el sector del transporte. Ahí pues el precio de gasoil, por ejemplo, cuando había una subida lo notábamos bastante, pero por suerte también habíamos invertido en inmuebles. Y eso pues siempre te daba ese plus de seguridad porque dices, vale,
Sé que a lo mejor un mes puedo facturar más, puedo facturar menos, pero sé que esa otra parte, la inmobiliaria, pues es un colchón de seguridad que te da una tranquilidad enorme. Pero ¿qué pasa? Que la época en la que ellos generaron sus ingresos, pues había una inflación distinta, unos gobiernos distintos y unas condiciones de mercado diferentes y un crecimiento de la economía diferente. Ahora, adquirir un piso para personas de mi generación, pues no es fácil. Entonces, yo quería estar expuesto al inmobiliario, pero no tener los dolores de cabeza que da la inversión inmobiliaria tradicional. Entonces, en una entrevista escuché sobre rental, luego hicieron un evento presencial en Valencia, los conocí, me gustó, empecé como inversor y año y pico después, pues por circunstancias, acabé en la propia rental y ahora, pues desde hace ya un poquito más de año y medio, estoy en el equipo y explicando lo que es rental y ayudando a la gente que quiere invertir. Entonces, pues al final es eso, es un alivio el poder decir, vale, no me voy a quedar fuera y tampoco me tengo que convertir en un experto en real estate para poder aprovechar oportunidades y que el dinero esté ahí trabajando a buena rentabilidad. En cosas que además se entienden, porque todo el mundo entiende de qué va el negocio en el sector inmobiliario. Y si además te gustan las criptos o por lo menos tienes la mente abierta a ellas, pues puedes beneficiarte del apalancamiento, de la reinversión, del estatus, del staking, el farming. Entonces te dan más opciones, incluso es mejor que lo que había antes, solo por separado. Y luego preguntaba también Jorge Gil que, ¿y si el proyecto sufre algún problema o cae la rentabilidad del proyecto, eso afectaría a tu inversión en el proyecto? Pues aquí depende de nuevo del proyecto, porque si son proyectos que van a mercado, sí que afectaría porque, por ejemplo, tenemos un inmueble en Atlanta que está por la zona universitaria. De hecho, voy a ver si... Voy a abrir un momento la página de rental aquí. Tenemos, mira, aquí en proyectos, te puedes ir aquí y y si tú pones Atlanta, así os enseño exactamente qué proyecto es. Es esta casita que se alquila por habitaciones, son 7 habitaciones, y se alquila a gente pues, que está estudiando la carrera o que va a trabajar a la ciudad. Entonces, este en concreto es alquiler por habitaciones y evidentemente, pues si tiene alguna habitación que pasa desocupada un tiempo, pues ese mes el rendimiento baja porque la rentabilidad no nos la inventamos, viene en este caso, del alquiler de las habitaciones. Si esas habitaciones no se ocupan, pues evidentemente la rentabilidad de ese mes baja. Y al contrario, si la rentabilidad es superior a la prevista, o sea, si la ocupación es elevada, la rentabilidad incluso puede ser mayor a la prevista. ¿Qué ocurre? Que previamente a esto, pues se ha analizado el potencial que tiene esta zona para que eso no pase, para que siempre la ocupación sea alta. Por eso se buscan zonas de alta demanda. Por lo tanto, este pues sí que se puede ver afectado por la variación hacia arriba o hacia abajo en función de la ocupación que tenga, pero obviamente está en una zona muy atractiva. Por lo tanto, se puede ver afectado, pero es difícil que eso pase. Luego, si hablamos de un proyecto distinto, pues es una historia completamente diferente. Por ejemplo, el que hablábamos antes, de Bacalar. Tenemos que pues es una rentabilidad que se paga mes a mes y está pactada o de antemano. Y un caso que me viene, que no es de rendimientos mensuales, pero por ejemplo, el de Valencia 12. Este proyecto, cuando se lanzó en la plataforma, es la reforma de un edificio y aquí la rentabilidad ya estaba pactada por contrato y el contrato de arras firmado. Simplemente es que se termine la reforma y ya el comprador está. No, no hay que encontrar después a ver quién lo compra. No, está resuelto. Entonces esa parte queda así. Por lo tanto, a tu pregunta, sí, los proyectos que van a mercado se pueden ver afectados tanto a la alza como a la baja. Para eso se hace un buen análisis
y una selección estricta antes de lanzar el proyecto en la plataforma y en cualquier caso siempre sabrías con antelación de qué proyecto estamos, o sea, de qué va antes de decidir invertir ahí. Y como tenemos tantos y lanzamos muy frecuentemente, si hay un proyecto que no es lo que buscas o no te termina de convencer, puedes perfectamente esperarte a otro e invertir en ese sin problema. ¿Qué más? Serrano nos vuelve a preguntar por el Red Lever. Dice, entonces, siendo prestamista, ¿el contrato tiene un plazo límite? En caso de no tenerlo y querer recuperar el préstamo, ¿cómo se procedería y bajo qué condiciones? Pues, en el caso de los préstamos, en el propio dossier siempre te va a decir cuándo empieza y cuándo acaba. Por lo tanto, en ese proyecto que estábamos viendo antes del proyecto 100, que es el que, a ver si ahora me sale otra vez, a este. Cuando le doy a esto, en el propio dossier siempre te va a decir en qué fecha acaba. Los proyectos siempre tienen fecha de finalización por el motivo de que al final los proyectos que lanzamos o son desarrollos desde suelo o están recién reformados o son de obra nueva. ¿Por qué? Porque eso te permite reducir riesgos de deterioros, de derramas, de imprevistos y por lo tanto, pues fíjate que aquí hay un apartado que es el de hoja de ruta, el apartado número 8 concretamente, que si nos vamos ahí, ya te dice, también te lo dice en más sitios, pero en el 8, aquí te dice cuándo se firma, cuándo se realiza la obra, eh, durante cuánto se pagan los rendimientos y cuándo se cierra el proyecto y se paga la plusvalía. Por lo tanto, al final, tú antes de meterte en cualquier inversión siempre vas a conocer de antemano cómo se va a desarrollar todo. Y incluso ya en la misma primera página te dice, aquí, fin de proyecto, septiembre de 2028. Vale, pues yo ya sé que este de proyecto 100 es hasta el 2028. Como es renta mensual, pues significa que durante esos 3 años, cada mes me va a ir generando rendimientos. Una parte de la rentabilidad me la paga en rendimientos mensuales y el resto me lo va a pagar al final de los 3 años. Aquí pone muy clara la duración y nunca es a perpetuidad. Se cierra el proyecto y después se puede invertir en otro si se quiere seguir invirtiendo y generando rendimientos con ello. Vale. Juanjo, el deber me reclama. Tengo que abandonar la llamada. Es muy interesante, Rental. Muchísimas gracias por esta llamada y por toda la información. Un saludo. Pues nada, Juanjo, encantado de haber pasado este ratito contigo. No te preocupes porque se va a grabar. Aparte, os vamos a enviar un resumen para que lo tengáis tanto por escrito como quien luego quiera ver la grabación. Y ahí, en ese sentido, me acabo de acordar ahora que luego cuando os registráis, pues que sepáis que tenéis un código de referidos por el cual, por cada persona que invitéis a Rental y que invierta de vuestra parte, que se registre con vuestro código, pues luego os dan a cada uno una recompensa. Entonces, en ese sentido, si tenéis amigos, familiares, gente que creáis que le puede interesar esto, pues eh, los podéis traer y eso además está recompensado. Vale, y luego teníamos también Serrano, perfecto, gracias por la atención, muy interesante el proyecto en sí. Y bueno, por mi parte, no sé si tenéis más dudas o no, si no, también deciros que las podéis resolver tanto por videollamada como por correo electrónico en soporte@rental.co y profundizar de una manera más individual en cualquier duda que haya podido quedar por resolver. Y nada, Carlos, yo por mi parte no sé si quieres comentar alguna cosa más. Ya vale, ya, Miguel. Te has pegado buena sesión. La verdad que, una hora y casi 40. Así que, bueno, bueno, si tienen más dudas los chicos también, bueno, me tienen a mí porque al final llevo ya muchos años también invirtiendo en rental. En la comunidad privada van a poder irme preguntando cualquier cosita, dudas rápidas que yo les iré contestando, o sea que no hay problema. Darte las gracias, pues, obviamente, por el Meet, que la verdad es que ha estado súper completo.
Y ya pues con el equipo de, pues bueno, de Despierta tu Capital, de todos los chicos y chicas que están dentro, pues bueno, iré dándole soporte para quien quiera invertir. Obviamente también por pertenecer a mi comunidad van a tener ciertas cositas que yo les iré contando ya también por privado, por esto y por lo demás, nada, darte las gracias por toda la información que nos has compartido, por tu tiempo, que ha sido bastante más largo de lo que incluso habíamos hablado. Digo, vamos a hacer una llamada de 1 horita, pero casi nos hemos duplicado. Y bueno, yo creo que la gente está contenta. De hecho, hay gente que está invirtiendo ya en el equipo y no soy un testimonio de ellos, hay varios. Y nada, pues darte muchas las gracias por todo. Pues yo encantado de haber pasado este rato con la comunidad, de haber resuelto dudas. Muy contento por el hecho de que hayan habido tantas, que por eso también es que nos hemos alargado, pero creo que valía la pena aprovechar que estábamos todos juntos porque ya se sabe, ¿no? Lo que pregunta uno puede ser la duda de otros y eso pues en conjunto nos viene bien a todos. Así que nada, muy agradecido por la invitación. Y estamos en contacto. Cualquier cosa que os podamos ayudar, encantados. Pues muchas gracias, Miguel. Y a los demás, bueno, nos vemos por Discord, ya lo saben. Y gracias por la llamada y nos vemos en la siguiente. Pues un placer. Que tengáis buena tarde, buenos días. Muy bien. Y buenas Adiós. noches en Dubái. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.